Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre lo que está sucediendo alrededor del caso Ayotzinapa, tenemos en el estudio a una invitada de lujo, Claudia Paz y Paz. Claudia fue fiscal en Guatemala, es una abogada muy reconocida, integrante del grupo interdisciplinario de expertos independiente, que ha estado coadyuvando en el caso precisamente de los 43 muchachos desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Claudia, ustedes como GIEI acaban de presentar hace unos días su cuarto informe. Es un informe que está antecedido por un largo trabajo de investigación y también por el informe que dio a conocer la Comisión para la Verdad que se creó en el caso. ¿Cómo explicarías tú cuáles son los principales hallazgos a los que ustedes llegaron para esta tragedia? No hay otra forma de llamarlo. Sí, la semana pasada hicimos público el tercer informe, que ya habíamos hecho una conferencia de prensa para presentarlo, pero habíamos reservado gran parte de ese material porque eran investigaciones que estaban en curso, no habían sido judicializadas. Y en ese tercer informe nosotros describimos lo que encontramos en los documentos militares a los que tuvimos acceso. Y es muy claro que los jóvenes tenían seguimiento esa noche, desde días antes. Había una orden expresa de que tenían que seguirlos porque se aproximaba el 2 de octubre y entonces se iban presentando reportes de cada lugar en donde estaban haciendo boteo, habían ido esa mañana a Chilpancingo y por supuesto de esa misma noche se tiene esa información muy muy clara, tanto por autoridades militares pero también por otras autoridades de inteligencia. En ese tercer informe también hacemos referencia a que habían intervenciones de comunicaciones de Guerreros Unidos, incluso hay una... El grupo criminal. El grupo criminal que opera en la zona, el grupo de narcotraficantes de heroína, que tenían en tiempo real estas escuchas, y hay una muy importante del 27 de septiembre y otra del 4 de octubre, en donde se transcriben las comunicaciones entre un policía e integrantes de Guerreros Unidos y dos integrantes de Guerreros Unidos, y es muy importante porque hablan sobre el posible destino, hablan que el 4 de octubre que podrían estar con vida. Y también nosotros accedimos a documentación sobre procesos disciplinarios que se hicieron a integrantes del ejército que salieron esa noche a patrullar y que negaron, por ejemplo, su paso por Barandías, que es un lugar muy importante en los hechos, porque ahí llevaron a un grupo de muchachos, está demostrado, antes de que desaparecieran. Y en el cuarto informe que tú me preguntas, nosotros completamos esta información con lo que se halló en interceptaciones de conversaciones de BlackBerry que fueron autorizadas por un juez en Estados Unidos, llevadas a cabo por la Fiscalía en Estados Unidos y que a través de una asistencia jurídica internacional pues llegaron acá a la investigación, ya se presentaron también ante un juez, por eso las podemos compartir, y ahí es muy clara la relación entre este grupo criminal que hacía trasiego de cocaína y heroína en autobuses de pasajeros. Es muy clara la relación, por ejemplo, con integrantes del ejército. Se habla que van a hacer acciones conjuntas, como jales, que les van a pagar, bueno, lo que se habla es que les invitan a comer y que les dan sopa de cangurejos, y eso se podría interpretar como que les están pagando, ¿no? También se menciona... Por la tenaza. Por la tenaza, sí. Porque así agarran el dinero. Sí.
que tenían relación también, mencionan a la Marina, que están interviniendo en un poblado, y lo que se lee en la intervención de conversaciones de BlackBerry es que ellos van por nosotros, ¿no? Como que si la Marina les estuviera abriendo paso. Y también relaciones, por ejemplo, con la policía de Cocula, con la policía de Iguala, con el CEMEFO, que les informaba, por ejemplo, de personas que habían sido asesinadas o que llegaban a los servicios forenses. Y también en esta conferencia de prensa de la semana pasada, nosotros denunciamos todo lo que ha ocurrido con la Fiscalía, prácticamente una intervención, ¿no? Se creó una fiscalía especial para atender el caso de Ayotzinapa. Y esa fiscalía, entonces, ¿qué fue lo que sucedió con ella? Sí, se creó por la Fiscalía, por el fiscal general, la unidad especial para la investigación y litigación del caso de Ayotzinapa. El titular de esta unidad durante los últimos 3 años fue el abogado Omar Gómez Trejo, y esta fiscalía pues fue vulnerada su autonomía porque se dieron órdenes, por ejemplo, de presentar solicitudes de aprehensión. Se solicitaron otras 83 órdenes de aprehensión, y fiscales que no conocían el caso, que no eran de la unidad, pidieron que se desestimaran 21 de estas 83 órdenes, y producto de todas estas intervenciones, pues el titular renunció, renunciaron otras 2 ministerios públicos, lo cual a nosotros como grupo interdisciplinario de expertos independientes nos preocupa muchísimo. Porque este fiscal especial era la garantía para una judicialización del caso con sustento, y en cambio lo que tenemos ahora es improvisación, casos mal planteados, y tenemos también que de repente una serie de señalados como probables responsables a los que se le había pedido la orden de aprehensión. Desapareció esa orden de aprehensión. Sí, y no tenemos una explicación de cómo es posible que hace 2 semanas pidan las órdenes de aprehensión y a las 2 semanas se desista, órdenes que ya habían sido aprobadas por un juez. No hemos tratado de conversar con el fiscal general, no fuimos atendidos, no nos ha dado una cita para intentar entender cuál es la lógica. Por ejemplo, hay un agente de inteligencia que estuvo en uno de los lugares donde detuvieron a los muchachos la policía de Huitzuco y la policía de Iguala. Él estuvo presente, él sí se sostiene su orden de aprehensión, y el otro agente de inteligencia que estaba cumpliendo exactamente el mismo rol, a él se le revoca. No hay una explicación para nosotros, una lógica detrás de estas acciones. En lo que nos comentas, Claudia, hay muchas cosas que saltan, que llaman la atención. Una parte del gobierno federal hoy, no del anterior, sino del de hoy, ha querido presentar lo sucedido como el caso de unas manzanas podridas que no afectan al conjunto de la institución. Esto a propósito de los 5 militares que están detenidos, incluyendo un general, como diciendo, no es la institución. Pero lo que tú nos cuentas es que hay una trama regional que involucra marinos, que involucra a muchos militares, que involucra policías, que involucra, por lo tanto, entonces, a políticos con el crimen organizado. No podemos hablar de manzanas podridas, es todo un entorno. Estoy exagerando o llevando más allá la interpretación de lo que tú dices. Yo creo que es una pregunta muy apropiada, porque en este tercer informe que te comentaba que presentamos en marzo, pero que dimos a conocer hasta la semana pasada, también demostramos cómo toda la verdad histórica fue una construcción. Eso está plenamente probado. Se decía que había habido una llamada anónima, esa llamada nunca existió. Se decía que policías ministeriales habían ido
a Cocula a entrevistarse con una persona que les había explicado el destino final y había descrito quiénes integraban esta organización criminal de Guerreros Unidos. Esos policías nunca fueron allá. O sea, todo fue una fabricación. Y también Lo que demuestra algo que ustedes ya habían documentado en sus informes anteriores. Ya demuestra lo que nosotros habíamos documentado, pero con una fuerza mayor, porque encontramos un video, justo lo que tú me dices, de que la Secretaría de Marina, que no aparecía en el radar, digamos, antes de que apareciera este video, había estado en el basurero de Cocula 2 horas antes de que llegara la fiscalía, 2 horas antes de que se acordonara lo que sería supuestamente una escena del crimen. Y estuvieron caminando o sea, contaminaron totalmente la escena del crimen e incluso hicieron un incendio. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo es posible que en la construcción de esta mal llamada verdad histórica participaran las autoridades más altas de la Procuraduría General de la República, la propia Secretaría de Marina? Porque quien filma todo esto es un dron que solamente podía autorizarse por el mismo secretario. Y otro tipo de autoridades, ¿quién está por encima, ¿no? ¿Quién podía coordinar a todas estas autoridades para desviar la investigación y ocultar los hechos? Está actualmente preso en el campo militar número 1 el general José Rodríguez, que era coronel y estaba al mando del 21 Batallón de Infantería de Iguala esa noche y durante esos acontecimientos. A ese campo militar, de manera muy sorpresiva, porque eso no sucede regularmente en México, entró un periodista, ¿no?, que había venido defendiendo la verdad histórica y lo entrevista. Y lo presenta como si fuera inocente. ¿Qué evidencias hay de que el general José Rodríguez está involucrado en la desaparición forzada y el asesinato de los muchachos? En el tercer informe nosotros incluimos un documento donde los propios militares valoran la actuación del comandante del 27 Batallón, que en aquel momento no era un general, y ellos señalan que hubo una omisión, porque ellos formaban parte de Guerrero Seguro, siempre lo han negado, pero ellos formaban parte de Guerrero Seguro, y en ese plan de seguridad los militares tenían funciones de seguridad interior, ¿no?, de control del crimen organizado. Entonces es inexplicable, y así lo valoran los propios documentos militares, que este señor no hubiera actuado para proteger a los jóvenes, sabiendo lo que estaba ocurriendo, porque también hay informes militares de que ellos sabían en tiempo real todo lo que estaba sucediendo. ¿Te parece, Claudia, si vamos a una pequeña pausa? Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la defensora de derechos humanos, Claudia Paz y Paz, integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes que acompaña a las víctimas y a los familiares de los desaparecidos en el caso Ayotzinapa. Claudia, en nuestra conversación te preguntaba por el informe de la Comisión de la Verdad, un informe presidido por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Una parte de ese informe tiene tachaduras, aunque hubo una filtración donde se puede leer ya sin esas tachaduras. Y ahí hay información donde, hasta donde entiendo, no fue corroborada por ustedes, a pesar del acuerdo explícito que había de que ustedes tenían que estar en todo ese proceso. ¿Qué opinión te merece este informe? Pues, como bien dices,
Nosotros estamos acá a solicitud de los padres, de las madres, de sus representantes y también del propio Estado de México, el gobierno mexicano. Y la idea es que nosotros pudiéramos coadyuvar con las investigaciones y prestar una asistencia. Pero en este caso nosotros conocimos el informe cuando se le dio a conocer a los padres y las madres, cuando se le dio a conocer a la fiscalía. O sea, no tuvimos acceso al informe antes de que fuera presentado, me parece que fue el 18 o 19 de agosto. Y nosotros le pedimos al presidente de la COBAG, pues que nos diera acceso a las imágenes de las capturas de pantalla en la que se sustenta, bueno, los nuevos hallazgos que se incluyen en este informe. Tuvimos acceso la semana pasada, la semana anterior a la semana pasada, y nosotros estamos elaborando un peritaje sobre estas capturas de pantalla para determinar la integridad, porque es información muy relevante y para nosotros es información que si se puede determinar su fiabilidad, bueno, que se presente, integre en la investigación y que se presente ante la justicia. ¿Qué sigue para el GIEI? Formalmente terminó ya su mandato. ¿Hay una ampliación? ¿Hay la posibilidad de que ustedes sigan trabajando en este caso? Nosotros, el mandato nuestro terminó el 30 de septiembre. Nosotros solicitamos una prórroga de un mes, justamente, bueno, esperando que nos entregaran el resultado de este peritaje que consideramos que es crucial. Y creo que con lo que está ocurriendo en la Fiscalía, como te decía, nos preocupa muchísimo, porque es como una de las contrapartes más importantes. Y esperaríamos que se nombrara una persona con integridad, con independencia, para que pudiera continuar con las investigaciones. O sea, existe el peligro de que se detenga los avances que han habido en la investigación. Sí, en este momento existe ese peligro por todo lo que te explicaba, ¿no? Que no se respetó la autonomía de la unidad. Claudia, para muchos la brújula de este proceso son los padres de familia, que han tenido pues una actitud de ejemplar, ¿no? Han guardado la cohesión del grupo, han resistido inclemencias, dolores, tristezas y siguen firmes y siguen empujando. ¿Cómo sientes tú que los padres tomaron el último informe de ustedes? Yo creo que lo tomaron con mucha preocupación, porque también ellos trabajaban y confiaban en el titular de la unidad. Creo que para ellos es un camino muy doloroso, la búsqueda de la verdad y la justicia frente a los responsables de la desaparición forzada de los 43 jóvenes. Y creo que, como bien dices, es su valentía, es su dignidad, es su coraje, bueno, lo que nos tiene a todos acá, ¿no? Intentando avanzar en el esclarecimiento pleno de los hechos. Pero estos últimos acontecimientos han sido para ellos, entiendo, muy, muy dolorosos. Y también para sus representantes que han hecho un trabajo excelente, tanto el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, como Tlachinolan, como Fundar, como Serapaz, han acompañado a los padres durante todos estos años, haciendo una labor muy encomiable y creo que a todos nos sorprendió tanto que no se nos diera a conocer antes el informe, como lo que ocurrió con la unidad, y bueno, estamos a la espera del resultado del peritaje. Ustedes han señalado que a pesar del ofrecimiento en contrario, el ejército no les ha entregado todas las pruebas y la información de la que dispone. Incluso niega la existencia de un centro de inteligencia en el norte de Iguala que ustedes tienen documentado como que realmente existente. ¿Cómo explicarnos esta resistencia? Para mí, para nosotros es inexplicable, porque
tenían esa información en tiempo real, ¿no? Y las intervenciones de comunicaciones, quienes hemos trabajado desde las fiscalías, sabemos que no son un hecho aislado. Nos está haciendo una investigación, se encuentra un teléfono relevante, se pide la autorización judicial, se inicia la escucha y si habían estas escuchas que te comentaba, esta intervención de comunicaciones del 27 y del 4 de octubre, eso significa que habían antes y que hubo después. Además, en varios documentos se hace referencia a acciones de inteligencia, a una investigación que se hizo desde la Fiscalía Militar y todos esos documentos no se nos han entregado, no se han hecho públicos, no se han entregado al grupo. Claudia, una operación como la desaparición de los 43 muchachos fue acompañada de la intervención de 5 autobuses, uno de ellos probablemente cargado con droga o con dinero, en distintos lugares de la ciudad, del establecimiento, no sé si estoy yo mal, de alrededor de 16 retenes en una enorme extensión, no solamente de la ciudad de Iguala, que se desarrolló a lo largo de muchas horas. ¿Quién tiene la capacidad operativa para coordinar a distintas policías, militares, grupos de narcotraficantes en una operación de esta naturaleza, que es una operación claramente de contracerco? ¿Quién podrá tener los elementos de inteligencia, de operación, la capacidad de fuego para hacerlo? Pues una operación de esa magnitud, que sostenida en el tiempo, que incluso algunos de los retenes llegaban hasta Mezcala, Santa Teresa, Juan N. Álvarez, Palacio de Justicia. De lo que nos habla es de la colusión entre esta organización criminal que movía millones de dólares por el trasiego de heroína hacia Estados Unidos y las autoridades de diferente orden. Por supuesto que las policías municipales de Iguala, de Cocula, de Huitzuco, pero también la policía estatal, pero también la policía federal, y con estas intervenciones que recién llegan también con integrantes del ejército. No puede haber este tipo de operaciones si no existiera esa colusión con las autoridades. Tú nos hablabas al principio del programa de cómo el ejército infiltró espías entre los muchachos. Eso implica una lógica de contrainsurgencia, el considerar a los normalistas rurales como enemigos de la patria, enemigos públicos, sino para qué. ¿Cómo explicarnos esa lógica de contrainsurgencia en contra de estudiantes que quieren ser maestros de pobres? Sí, no se les ve de otra manera en época de paz que debería. Y lo duro de esta información eran al menos 2 personas de inteligencia que estaban infiltradas. Uno de ellos fue desaparecido. Lo duro es que teniendo la información de un propio agente de inteligencia, no hubieran intervenido pues para salvarle la vida. Es muy, muy duro. A pesar de lo que establece el protocolo militar, de que tienen que rescatar a los suyos. A pesar de lo que establece el protocolo militar, pero esto también nos habla de que por eso tenían toditísima la información de que eran estudiantes los que estaban ahí, que no eran, como se ha tratado de decir, integrantes del grupo rival, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue para ustedes en el GIEI? En estos días esperamos tener este resultado, este peritaje, y en general creo que es muy importante que no se dé marcha atrás a lo que ya se ha avanzado con la investigación. Creo que ha sido un trabajo muy minucioso, muy firme para lograr estas judicializaciones y bueno, esperemos que no se den más retrocesos. Con las reservas del caso, se han dado a conocer filtraciones producto del hackeo de una cuenta de la información del
la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Hacia dónde apuntan en el caso de Ayotzinapa esas filtraciones? ¿Ponen en entredicho las conclusiones de ustedes, las confirman, o es algo ante lo que mejor hay que guardar prudencia y esperar a ver cómo camina? Parte de las filtraciones confirman lo que nosotros hemos dicho. Por ejemplo, que en algún momento, y también están en otros documentos a los que sí tuvimos acceso, que se pensaba que era importante hacer una campaña de desprestigio en contra nuestra. O sea, eso ya estaba en un documento militar al que tuvimos acceso y está incluido en el tercer informe, pero también aparece en los recientes documentos a los que se accedió por el hackeo. También, por ejemplo, se insiste en que tienen que haber más peritajes que confirmen la mal llamada verdad histórica. Entonces, eso da cuenta de que hasta el más alto nivel pues estaba encubriendo lo que realmente ocurrió el 26 y 27 de septiembre del 2014. Claudia, muchas gracias, pero antes de terminar quiero decirte, yo no expreso el sentir de nadie, no represento a nadie, pero sí queremos darte las gracias a ti y a todos los integrantes del GIEI por el extraordinario compromiso que han tenido para llegar a la verdad en una herida abierta como lo es Ayotzinapa. Muchas gracias, Claudia, por estar en el programa y por el trabajo desinteresado que realizan. Muchísimas gracias, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Cruce de Palabras por Telesur.